La violencia machista nos arrebata cada año a decenas de mujeres. Según los datos de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría, el año pasado hubo 63 feminicidios íntimos en el país, 2 menos que en el 2023, pero otras instituciones tienen cifras distintas. La Fundación Vida Sin Violencia contabilizó 71 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el 2024, 6 casos más que en el 2023. Y es que la falta de una tipificación en la ley que describa qué es y a quiénes considerar víctimas de feminicidio hace que las cifras varíen dependiendo de la interpretación que le da cada organización o institución. De todas formas, son demasiadas. No solo las que mueren, sino las que viven la violencia cada día. El año pasado, solo en las unidades especializadas contra la violencia de género e intrafamiliar, se recibieron cerca de 60.000 denuncias, para un promedio de 165 denuncias al día, y ese número no incluye las denuncias que se recibieron en las demás fiscalías del país. Las Naciones Unidas han denunciado que el lugar más peligroso para una mujer es su propio hogar, y eso parece cumplirse para República Dominicana. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, más que por riñas o criminalidad, la mayor cantidad de muertes violentas de mujeres durante el 2023, el 52% murieron por violencia intrafamiliar o de género. Hoy en la mesa de Esta Noche, María Cela, recibimos a un panel de expertos para desnudar la violencia feminicida y machista en la República Dominicana. ¿Por qué ha costado tanto reducir significativamente la violencia de género en nuestro país? ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Ese es el debate en la mesa de Esta Noche, María Cela. Bueno, es un tema sumamente importante y nuestra mesa que tuvo ese preámbulo ahora está todavía más sensibilizada, señores, como debemos estar todos sensibilizados, mujeres y niñas y adolescentes tienen que ser protegidas. Ana Andrea Villacamacho es una de nuestras invitadas en esta mesa, es la directora de Violencia de Género del Departamento de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República y una mano derecha en múltiples situaciones para tantas y tantas mujeres. Gracias por estar con nosotros, Ana Andrea. Luis Vergés, al lado de ella, un imprescindible cuando hablamos de estos temas que los hemos tocado a lo largo de los años. Psicólogo y director del Centro de Intervención Conductual de los Hombres, porque este es un tema sobre todo también de hombres. Lourdes Contreras, luchadora de la causa del feminismo a lo largo de tantísimos años, junto con Magali Pineda, precisamente integrante del foro feminista que lleva el nombre de esa inolvidable mujer, miembro del Comité de la Unidad y los Derechos de la Mujer CUDEM. Bienvenida, Lourdes, gracias por estar con nosotros. Y Jessica Croce, directora de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar con la pregunta que todo el mundo se hace. Esta mesa se genera a raíz de un nuevo caso de violencia de género que son constantes, pero en este caso el extremo de la violencia de género, lo que se denomina regularmente en todas partes feminicidio o femicidio en algunos países. 2 mujeres fueron asesinadas por un miembro de la Policía Nacional que todavía está prófugo. Uno ve ese tipo de violencia como entró en la casa de la madre, como fue y le disparó a la esposa y a la suegra cuando trataba de escapar y como aún sigue prófugo. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto siga pasando? Estos hombres no tienen temor de las consecuencias. La violencia contra la mujer en todas sus formas, ¿siguen creciendo o se ha logrado algo a lo largo de los años? Bueno, la violencia contra las mujeres es un fenómeno criminal definitivamente de gran impacto, porque ya incluso hoy en día trasciende a lo que
las tipificaciones que dice la ley 2497, la violencia verbal, la violencia física o la violencia psicológica. Hoy en día va más allá porque estamos ante nuevos escenarios, nuevas formas de victimización, que es la violencia vicaria, la violencia digital en contra de las mujeres, el maltrato financiero, la persecución y hostigamiento a través del acoso sexual laboral. Son muchas formas de victimización con las que nos estamos enfrentando las mujeres hoy en día. La violencia contra las mujeres es una grave violación a los derechos humanos, un problema de salud pública que es de toda la sociedad, porque no podemos decir que la violencia contra las mujeres es solo le compete a los organismos de seguridad o le compete necesariamente a los actores del sistema judicial. Es que nos compete a todos y es que nos impacta a todos. Si tú me dices el crimen horrendo de La Vega, evidentemente, ese hombre no solo tenía la intención de asesinar a su víctima principal, y sobre todo también a la madre de esta, que son 2 feminicidios íntimos, sino también que su mente criminal, su conducta criminal iba más allá. Y para nosotros iba a ser inclusive un feminicidio más extensivo. Y lamentablemente este hombre todavía está prófugo de las autoridades en la actualidad. Chicas, Diana. Hablabas de nuevas formas, bueno, que se están presentando. Sin embargo, actualmente no están tipificadas en la ley que tenemos, que es la ley de violencia intrafamiliar. ¿Cómo se aborda entonces el caso de una persona que llega a poner una denuncia y está siendo víctima, por ejemplo, de maltrato financiero? De ese hombre que tú dependes de mí porque yo te mantengo y comienza a hostigarle y deja de darle para esto, deja de darle para lo otro porque la tiene que... Bueno, en fin. ¿Cómo se aborda entonces un caso de esta magnitud si no está tipificado? ¿Qué se hace? Sí, y aún estando tipificada la violencia verbal o la psicológica, ¿hay denuncias de ese tipo? Claro que sí. De hecho, les digo más, hay condenas en el país por violencia psicológica. Hay muchas condenas en ese sentido. Pero en cuanto a lo que tú decías, Nairobi, ciertamente nosotros, el Ministerio Público, que es el órgano persecutor de la criminalidad en el país, tenemos que recibir, y de hecho recibimos en las unidades de atención integral a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, todo tipo de denuncia. Aún el hecho criminal no esté tipificado. Es recibida la denuncia y evidentemente toda forma de violencia, y Luis no me deja mentir, impacta necesariamente la vida de la mujer en todas sus áreas. Entonces, evidentemente también hay un impacto psicológico en las mujeres. Hay más denuncias, se ha ido creando conciencia a lo largo de los años. Eso es un tema que se trata de todas formas, se han hecho todo tipo de campañas. Esa sola información, mucha gente dice, pero si las mujeres denuncian y las mujeres piden protección y aún así terminan siendo víctimas muchas veces del extremo de la violencia, que es el feminicidio, hay más mujeres denunciando, se han ido corrigiendo todos los fallos que habían a la hora de denunciar y de entregar una orden de alejamiento, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate, si nos vamos a un histórico o de la radiografía, mejor dicho, de lo que es la violencia en la República Dominicana, anteriormente, señores, no teníamos una ley que nace de la lucha de los grupos feministas. No teníamos una ley y no teníamos lugares especializados donde la mujer que es afectada por el fenómeno criminal de la violencia machista denunciar. Y ahora existe. En la Procuraduría General de la República tenemos 27 áreas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en toda la geografía nacional. Tenemos una línea de emergencia 24 horas de denuncia que es la línea vida. O sea, el Ministerio Público tiene como órgano persecutor canales para recibir la denuncia, atender los casos,
perseguir los casos y procurar una sanción ejemplar ante los jueces. Las denuncias ha ido increciendo claro con el paso de los años. Ha ido increciendo. ¿Cuántas se reciben? ¿Por qué? Y te digo por qué ha ido increciendo. Ahí está. Porque hay más conciencia de los canales que hay para dar respuesta. O sea, una mujer ya puede tener una información a través del Internet de dónde ir a denunciar. O sea, los canales están para denunciar, pero te pongo un ejemplo. El 2024, en toda la geografía nacional, en la Procuraduría General de la República, se recibieron 100.200 denuncias por diferentes tipos de delitos en contra de las mujeres. 100.200 denuncias y 63 feminicidios. El 80% de las mujeres asesinadas no habían denunciado, aunque debo de dejar claro en este escenario que una sola que muera es una desgracia para este país. Pero la que fue asesinada recientemente tampoco había denunciado. Ella. No había Él sí denunciado. Tenía denuncias de otras 2 mujeres. Pero de esas denuncias, ¿qué porcentaje se le da curso, se le da seguimiento? La mujer continúa, ¿cuántas dejan, echan hacia atrás? Mira, se le da seguimiento, María Cela, a todas las denuncias que son interpuestas ante el Ministerio Público en toda la geografía nacional. Es de rigor, de hecho, dar la respuesta. ¿Pero cuántas llegan a ser procesadas? Ese tipo de información. Bueno, es el 60% de las denuncias y siendo muy conservadora, más del 70%, corrijo, son procesadas ante los tribunales. No todos los casos son procesados inmediatamente porque conlleva una investigación, conlleva una persecución por parte de la policía para arrestar el agresor y el Ministerio Público presentarlo a una medida cautelar ante el juez de la instrucción. Otros casos no requieren ser judicializados y se le busca también una salida alterna para que el ciudadano, la ciudadana tenga una respuesta. Bien. Bueno, yo quiero hablar del agresor, porque las cifras que estamos manejando aquí, que son altísimas, tú lo acabas de mencionar, Ana Andrea, y yo estuve viendo esta mañana las cifras de la Procuraduría, o sea, más de 60.000 denuncias tienen que ver con violencia intrafamiliar y violencia de género, las que se reciben en las unidades especializadas, pero las fiscalías también reciben denuncias, o sea, es más de ahí. Estamos hablando de 165 en promedio al día. Y no puede haber mujeres agredidas si no hay un agresor. Y quisiera entonces tocar este punto con el doctor Luis Vergés. Porque esto es sistémico, doctor. O sea, lo que nos están diciendo las cifras es que es sistémico. Sí, sin duda. Mira, para hablar del agresor hay que conocer la historia de agresión que sistemáticamente ha recibido la mujer. Y nosotros pertenecemos a un país que a su vez está enclavado en un contexto latinoamericano que está reconocido mundialmente como la zona del mundo donde mueren más mujeres asesinadas. Estamos hablando que cuando usted busca los primeros 10 países del mundo con más feminicidio, hay 7 de América Latina y lamentablemente nosotros figuramos. Entonces, ¿qué planteamos acá? En primer lugar, hay diferentes tipos de agresores y hay uno en particular que las mujeres no lo perciben con un potencial de que puede convertirse en criminal. Es lo que nosotros llamamos el agresor solo en el hogar o el agresor hipercontrolado. ¿Qué es un agresor hipercontrolado? Es una persona que solo detona cuando se violentan las normas y las reglas con los privilegios que históricamente le ha aportado el patriarcado. Y esas reglas son poder controlar, poder someter, está la regla del permiso. Usted me tiene que pedir permiso a mí, yo no tengo que pedirle permiso a usted, la posesividad. Entonces, cuando se alteran esas reglas, entonces este hombre detona. Si no se alteran, este hombre es una mansa oveja. Además, tiene doble fachada, porque es una persona que se inserta en los grupos comunitarios, laborales, es una persona que está integrada. Ahora bien, estos casos ya de criminalidad aumentan más en 2 tipos de agresores. Hay uno que le llaman el agresor impulsivo, que es aquel que además de tener
ser un caballero del tesoro que quiere proteger el tesoro de la masculinidad tradicional, tiene conflictos internos, tensiones internas que no la maneja desde dentro, sino que la maneja explotando hacia afuera. Y ahí es donde tú vas a ver los casos de estos agresores que matan a la mujer, matan a la familia y son lo que llamamos nosotros crímenes extendidos. Y hay otros agresores que entran dentro de la categoría que antes llamaban psicopática, que ahora le llaman antisociales, que se relacionan con las mujeres bajo la premisa de que el ser humano es un instrumento que solo les sirve a ellos para sus fines. Y si la mujer en algún momento deja de servir a esos fines, entonces ahí corre peligro. No todos los hombres que golpean terminan convirtiéndose en feminicidas o son capaces de cometer un asesinato. ¿Cuál es el perfil de esos dos feminicidas que son los dos perfiles que acabas, o sea, los dos hombres que acabas de describir? Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que tienen en común? Porque uno te dice, son gente que son capaces de perderlo, saben que lo van a perder todo, incluso la vida. Muchos de ellos se las quitan ellos mismos. Pierden la libertad porque son encarcelados, pierden la familia, el respeto, el trabajo, todo, y no les importa. Y muy rara vez se arrepienten. Mira este señor, como siguió diciendo, prófugo por ahí, que todavía le faltaba uno por eliminar. O sea, ¿cuál es ese perfil? ¿Qué es lo que la mujer puede detectar en que estoy en un grave peligro con esta persona que parece tan controlada? Porque hay algunos que también parecen muy controlados, claro, y esos pueden ser los peores o no. Háblame de ese perfil cuando regresemos de la pausa. Sus preguntas también, por supuesto, a través de nuestro hashtag feminicidiosENM. Cualquier comentario. ¿Cómo usted se explica que esto continúe de esta manera y que no se haya podido reducir significativamente a lo largo del tiempo a pesar de todos los esfuerzos y todas las campañas? Y que supuestamente los hombres de hoy en día son distintos. Cuando regresemos de la pausa. Estamos hablando de feminicidios, de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia machista, como se le llama y cómo ha ido evolucionando. Y le preguntábamos a Luis Vergés en el bloque anterior sobre los hombres y ese perfil. Dijo muchas cosas interesantes, pero algo que nos gustaría saber: ¿cómo una mujer puede identificar al hombre que podría convertirse en su verdugo, en su asesino? Porque hay muchas que dicen, no, es que eso no es nada, que me dio una bofetada, y no todos los hombres que golpean o que maltratan psicológica o verbalmente se convierten en maltratadores físicos o en asesinos, sino todo el que se convierte en maltratador físico llega a ser asesino. O sea, ¿cómo una mujer puede identificar y qué tienen en común estos hombres que llegan a estos extremos? Lo primero es que el mejor predictor de una violencia futura es una violencia previa y cómo el hombre reacciona ante su propia violencia. Este hombre normalmente no se culpabiliza, este hombre por lo regular no se arrepiente, este hombre por lo regular manipula a la mujer para que ella crea que fue la culpable de la violencia recibida. Esas estrategias son peligrosas. Otra estrategia peligrosa que también se ve como un indicador, hay 3 indicadores claves. Uno se llama generalidad. Los hombres que por lo regular tienen un potencial criminal no tan solo agreden a mujeres, sino que pueden ser agresores en otros escenarios también. Segundo, además de la generalidad, hablamos de intensidad o severidad. Señores, hay agresiones que son totalmente severas. Incluso no se materializan, pero hay un intento, por ejemplo, tirarle un objeto a la mujer. Pueden llegar a matarla. Puede llegar a matarla, o tirarle una trompada desorbitada que si la mujer no se quita la puede llegar a matar. Entonces a eso se agrega ya otros ingredientes, si hay consumo de drogas, si a eso usted le agrega el alcohol, si a eso usted puede agregarle, entre otras cosas, la celotipia, porque la celotipia es muy peligrosa, porque va acompañada de conductas de persecución, de control y de un imaginario
de que la mujer pudiera estar en pasos que en la práctica luego se confirma que no estaba. ¿Qué tienen en común? ¿Es la infancia? ¿Es el abandono? ¿Es la misoginia? A veces uno dice, es que son misóginos porque mató a esta y mató a la mamá de esta, o sea, y maltrató a la anterior y a la otra. O sea, Sí, ¿qué tienen atrás para que uno pueda entender esto? Porque no se lo explica a uno. Sí, mira, hay una combinación de 3 áreas fundamentales. Nosotros le llamamos a ese fenómeno la exposición a la violencia. Mientras más temprana es la exposición, y hay 3 tipos de exposiciones. La violencia que se recibe desde temprana edad, que es la más peligrosa. La violencia que se observa porque lo normaliza. Y la violencia que se intercambia como un método para resolver conflictos. Entonces, cuando tú tienes esas 3 vertientes que confluyen desde la niñez, llega un momento que se va sesgando el pensamiento y crean ya un paso de la idea a la ideología. Esto es importante saberlo, porque una cosa es usted tener una idea y usted convencerse de que cometió un error por la forma como usted pensó. Pero cuando se convierte en una ideología, ya es una ideología de dominación. Y como es una ideología de dominación, ellos tienen un libreto muy rígido para las mujeres. Y si las mujeres se salen de ese libreto, como tiene la ideología de dominación, ellos se sienten con el permiso de castigarla. Y si el castigo no es suficiente, sin matarla, pudieran llegar al asesinato. Perdónenme, yo quiero expresar en relación con ese tema, con esas precisiones que plantea Luis. Se trata, y es muy importante, que analicemos las particularidades, cómo se comportan los hombres, cómo se comportan las mujeres, cuáles son los escenarios, incluso cuáles son las cifras. Pero para fines de un análisis que no nos deje en el aire, tenemos que irnos a las raíces de los problemas, a las causas de todo esto. Y Luis hablaba del control. En esa idea, en esa manera de pensar que hay personas y hay grupos humanos con capacidad de controlar, de ser capaces de tener el dominio sobre otros, entonces está precisamente esta base que es el patriarcado, y el patriarcado con sus características del capitalismo que nos llama a dominar a las personas, dominar sus vidas, dominar sus espacios. La sociedad que vivimos es una sociedad marcada por esas características. Y mientras no haya un Estado, no solamente un gobierno, sino un Estado, una estructura organizacional de poder ejecutivo, de poder judicial, de todos los poderes públicos, armados de una línea para atacar las causas de esos problemas, entonces vamos a estar analizando situaciones particulares que no van a ir a resolver los problemas. Es por eso que en América Latina es donde más altas son las tasas de violencia y de feminicidio, porque en nuestros países no han elaborado esas líneas. Hay muchos países que tienen leyes incluso donde tipifican el feminicidio, a diferencia del nuestro, que todavía no lo tiene. Y sí, mucha mayor conciencia. Chile, por ejemplo, en Argentina, aún así siguen en Argentina lo quieren echar para atrás, ahora lo quieren... Ah, bueno, o sea, sí. Mira, es que realmente hay muchas maneras y la legislación es una. Y quizás la primera, porque cualquier política pública, para que sea efectiva, tiene que tener un punto de partida que es el marco legal. Pero no es solo el marco legal, es una política de Estado, es una política que logre articular todos los actores que tienen responsabilidad en esto, incluyendo las familias propiamente dichas. Entonces, esa política no se ha dado en la República Dominicana para quedarnos en el análisis de nuestro país. Hubo una ley, como mencionó Ana Andrea, la 2497, que tipifica la violencia, y tipifica la violencia intrafamiliar y tipifica la violencia
contra las mujeres, pero necesitamos un análisis mucho más general que ponga una política de Estado que articule el sector educación. ¿Qué está haciendo la escuela? La escuela es fundamental para desmontar esa idea de varones controlando niñas, hombres controlando mujeres, y se crea una manera de pensar que generaliza, que normaliza, que hace natural que esa situación se dé. Y se crean, y por eso Luis lo hablaba, de familias que eso es lo que se postula, eso es lo que se marca y eso es lo lógico y lo natural. Mientras tengamos un Estado que no ataque, que no afecte, que no armonice para que esa base cultural se quiebre, pues no vamos a tener grandes avances. Gracias, Lourdes. Bueno, entre los desafíos que existen en la política pública, sin duda el eje de la prevención es el más importante, ¿verdad? O el que nos ocupa más, porque necesitamos llegar ahí, a desmontar esos estereotipos, esos mandatos, esos mitos vinculados a la violencia que, como sabemos y hemos compartido hasta ahora, es una problemática multidimensional, compleja, estructural, histórica y global. Entonces, la República Dominicana cuenta con una política interinstitucional, que es el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, que además tiene un organismo de coordinación interinstitucional compuesto por 20 instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil que impulsa una política articulada, desde la cual el eje de prevención tiene acciones concretas, ¿verdad?, vinculadas juntamente a este desmonte. Desde ya, son muchas las acciones que todavía, ¿verdad?, necesitamos seguir impulsando. Educación tiene un rol fundamental. Desde el Ministerio de la Mujer, una de las acciones, ¿verdad?, que hemos impulsado y en la que se han enfocado más esfuerzos es la difusión de los servicios de protección. Si las mujeres no conocen los servicios de protección a la violencia, no pueden recurrir a ellos. Sí, pero como decía Lourdes, ir a la causa. Claro, en las escuelas, ella se quejaba, y lo sabemos, que todavía no hemos podido instaurar ciertas cátedras, clases que enseñen ese respeto y educar Totalmente. en esa equidad, en el derecho que todos tenemos. Cómo el Ministerio de la Mujer está incidiendo en las escuelas, que es ahí, en los hogares también es fundamental, porque por eso tú ves a chicos que no son violentos y que son seres humanos saludables en sus relaciones de parejas, y unos cuantos que sí, y vienen de del mismo lugar, del mismo barrio, la misma escuela. Pero el hogar es importante, pero muchas veces el hogar no tiene guía, ni tiene ejemplo, y al contrario, tiene muy malos ejemplos. ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Mujer en ese sentido? El Ministerio trabaja de manera articulada con educación, pero también trabaja en otros espacios. Desde el gabinete de las mujeres se trabaja en acciones específicas vinculadas a la prevención en estos espacios. Desde ya hace falta, ¿verdad?, más trabajo, más articulación y más institucionalidad, por ejemplo, de este tipo de cátedras que promuevan los derechos, que promuevan la igualdad. Pero también se trabajan en otros espacios, se trabajan en espacios comunitarios y se trabajan con otros actores, porque una de las características que tiene la prevención es que necesitamos cambiar patrones que están vinculados intergeneracionalmente. O sea, le tenemos que hablar a los niños, niñas, adolescentes, pero también a personas que están en otro rango de edad y también a otros que son mayores y que también necesitan desmontar esos estereotipos y esos mandatos. Entonces, esas acciones de prevención también se desarrollan con otras poblaciones que no son solamente los estudiantes y las estudiantes en las escuelas. Y se desarrolla también instalando capacidades en el sistema propio en el sistema de protección a la violencia, que también necesita muchas veces revisar, ¿verdad?, ciertos mitos y ciertas situaciones que incluso revictimizan. Entonces, es una política que tiene un énfasis muy grande en prevención, pero que también lo tiene en atención, y en ese sentido, bueno, llamando justamente a toda la ciudadanía a denunciar, a que conozcan todos los canales que se han multiplicado, se han expandido las casas de acogida, las líneas de emergencia asterisco 212 del Ministerio de la Mujer, que funciona 24 horas. ¿Cuántas casas de acogida están funcionando actualmente? ¿Qué capacidad tienen? ¿Y qué hacen con esa mujer a largo plazo? Porque la mujer no puede continuar en una casa de acogida. Claro. Y en muchos casos, en otros países, a veces hay que cambiar identidades y todo esto, porque estas son personas que cumplen una condena y salen, pero se obsesionan con esta otra persona. Es muy interesante esa pregunta. El país cuenta con 18 casas de acogida en el presente. Una está
coordinada por CONANI, porque es especializada en niñas que han sido víctimas de agresiones sexuales o que están gestando procesos de embarazo. Hay otra casa especializada desde el año 2022 para víctimas de trata de mujeres, y el resto de las casas son para víctimas de violencia, coordinadas por el Ministerio de la Mujer. Antes del año 2020 existían 3 casas de acogida durante 18 años que tiene la ley de casas de acogida. En los últimos 4 años tenemos 18 casas en el país que están funcionando con capacidades diversas, ¿verdad? Y para diversos tipos de violencia y escenarios. ¿Qué pasa cuando esas víctimas, bueno, concluyen sus procesos de denuncia, las órdenes son ejecutadas, sus agresores han sido detenidos y ellas pueden entonces regresar en condiciones de seguridad a sus hogares? Desde el Ministerio de la Mujer se ofrecen especialistas en materia de violencia, abogadas, psicólogas que acompañan durante todos esos procesos y sobre todo desde un lugar en la atención psicológica muy importante porque necesitan estar fortalecidas. Y desde el trabajo social a través de visitas paulatinas y de un acompañamiento supervisado, que esto también se acompaña de toda una política de reparación integral, que es otro de los ejes importantísimos de la política pública. Bueno, vamos a hacer una pausa, una última pausa, y yo dejo una pregunta, no sé si ustedes también quieren dejar preguntas. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de esos hombres que son tratados se recuperan o pueden convertirse en ese nuevo hombre y vivir esa nueva masculinidad más sana, que no tiene que ser dueño, que no tiene que sentirse menos porque una mujer no lo quiera o no quiera seguir con él? Seguiremos hablando de este tema para concluir y sus comentarios. Ya volvemos. Luis, te decíamos, dejaba la pregunta, ¿qué porcentaje de esos hombres pueden convertirse pueden recuperarse, pueden convertirse en personas saludables en ese aspecto? ¿Pueden dejar atrás la violencia? Mira, la neurociencia ha demostrado que hasta el último día nosotros podemos cambiar algo de nuestro cerebro y de nuestro pensamiento. No hay una sola conducta violenta que primero no esté en el pensamiento. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Y sí, se ha demostrado que al menos un 75% de los casos en las investigaciones que se han hecho, que son impactados por programas terapéuticos, han reivindicado su condición. Por eso, porque es un proceso de reeducación. Es cuestión de entender que nosotros debemos lograr que nuestra cultura nos proteja y que ellos aprendan, como decía Michael Kaufman, un gran investigador del tema, la llamada paradoja del poder. Ellos se convencen de que ese mismo poder que utilizan para abusar en contra de las mujeres se revierte luego en contra de ellos. Y cuando descubren eso, entonces viene el cambio. Nairobi. Preguntaba, ¿el rol de los medios de comunicación y las plataformas digitales es a favor o es un reto en medio de esta sociedad todavía machista? ¿Qué se puede hacer? Un reto porque a diario se violan derechos humanos a través de los medios de comunicación. Si bien es cierto que han venido a informarnos, nos han hecho crecer, también no es menos cierto de que necesitamos también un cambio en los medios de comunicación, cómo se enfoca la noticia, cómo revictimizamos a las víctimas, cómo violamos, como ya yo dije anteriormente, los derechos humanos de una persona. A mí me llama mucho la atención, y quiero decirlo en esta mesa, porque cuando un hombre asesina o violenta a una mujer, tienen que poner la foto de la mujer. Porque quien violentó o quien asesinó es el hombre. ¿Por qué no colocamos la foto del hombre? ¿Cómo enfocamos la noticia de manera asertiva? De hecho, yo quiero decirle que en España hay un código de ética de cómo presentar la noticia de un hecho violento, por ejemplo, de un feminicidio o de una violencia que se haya dado en contra de una niña, de un niño o de una mujer. Entonces yo pienso que es hora de cambiar. Todavía, señores, hablamos de crimen pasional. Sí. Todavía hablamos, la mató por celos o la mató por pasión. Algo le hizo ella. O sea, todavía estamos, señores, en un atraso total de cómo
comunicar y un adulto, de manera asertiva y efectiva la noticia. Un adulto con una menor y bebé, el papá de la niña, el esposo de la jovencita, o sea, se entiende que la mujer una vez está en las manos de un hombre, o se ha casado con un hombre, o vive con un hombre, ya es de su propiedad, aún sea una menor de edad, y así es como se transmite. De hecho, todavía más, niñas embarazadas de 13, de 12 y hasta de menos, pero no se identifica al violador, violador, que puede ser de la misma escuela o del entorno de la escuela. ¿Qué es lo que falta? Entonces, hay estudios, Lulú, que hablan sobre el efecto llamada. Y Luis ha hablado mucho durante muchos años de eso, cómo dando la noticia o exponiendo la noticia de una manera equivocada llama a que otros agresores también asesinen de esa misma manera las víctimas. Diana decía, ¿qué es lo que falta por hacer? Yo digo, coherencia en la política pública. Esa coherencia se necesita desde todas las estructuras. No es que se reúnan una vez al mes en una instancia, es que haya una línea política orientada a la protección de las mujeres frente a esta situación que está marcada por la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y a ustedes por participar en este interesante panel. Gracias. Hasta mañana.